Entonces, este pueblo tenía que pasar el Jordán. Un líder que había sido procesado, que conocía cómo llevar a cabo el propósito del plan de Dios, porque ya él había sido procesado, o ellos habían sido procesados, y llenaban los requisitos. Al llenar los requisitos, entonces podían cumplir el propósito del plan. Entran a la tierra prometida, hermano, y esto es historia, historia extra bíblica. En Norteamérica encontraron unas cuevas de cabeza de gigante, de hombre de 3 metros de alto, grandes. Y según la historia, Josué en el Medio Oriente, en la tierra de Canaán, masacró a los gigantes tan fuerte, pero tan fuerte, que salieron huyendo y llegaron a Norteamérica. Según la historia extra bíblica. De tan fuerte. Josué los perseguía, no podían. Oiga, los gigantes temían a Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Dios. Porque Dios estaba con él, porque él obedecía, porque él había sido procesado. Él estaba con Moisés. Él vio lo que pasó. Él vio con lo que pasó con Moisés. Dijo, espérate, Moisés se descuidó con este pueblo y mira, no entró. Este pueblo se le reveló a Dios por esto y esto. Él estuvo ahí, él vio, él fue testigo ocular. Él palpó, él tocó, él miró, él escuchó la voz. Él vio el fuego. Él vio el mar rojo abrirse en dos. Él vio cómo cayó el maná del cielo. Él estuvo ahí. Ellos estuvieron ahí. ¿Me entiendes? Entonces fueron procesados. Y aprendieron la lección para no cometer el error que los otros cometieron. Y primero los Corintios dice en el capítulo 10, cuando usted lee, dice que estas cosas acontecieron a los judíos, a los israelitas, como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado la vida eterna, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Hermano, ¿por qué Israel, el pueblo judío, está en la condición que está? La desobediencia. Déjame ayudarle. Todos sabemos que en el año, cuando David, le voy a dar un poquito de historia. David es consolidado como rey en Israel. Todo el pueblo es unido bajo el mandato de David. ¿Qué pasa? David no podía construir el templo porque era un guerrero. Dios, a pesar de que David cometió su huella, Dios lo perdonó y le dio un hijo llamado Salomón. Salomón fue la persona que Dios usó para que construyera el templo. ¿Qué pasa? Que en el año 930 a.C., por el pecado de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, Dios divide el pueblo. 10 tribus al norte y 2 tribus se quedaron en Judá. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene un punto muy importante, hermano. Que ese pueblo siguió cometiendo errores, en desobediencia. Dios levanta profetas. Cuando un profeta aparece es porque las cosas no andan bien. ¿Soy yo? Los profetas no vienen a decirte, mira, Dios te ama. No, el profeta viene a decirte, tú estás mal. Arréglate. El pueblo no escuchó a Isaías, el pueblo no escuchó a Jeremías, el pueblo no escuchó a Ezequiel, el pueblo no escuchó, no quería a los profetas. ¿Qué pasó? Dios permite que Asiria, si no me equivoco, en el año 722, tome las 10 tribus y la lleve cautiva. ¿Estás entendiendo? Y en el año 606, Nabucodonosor agarra el pueblo de Judá y las dos tribus en Judá y se la lleva cautiva a Babilonia. Miren las cosas como son. Aquí viene un punto muy importante. Bajo Esdras, en el tiempo de los medos y los persas, Dios permite que vuelvan, reconstruyan y todo eso. Ok. En el tiempo de Herodes el Grande, el templo es reconstruido, etc. Estoy adelantando la historia. Pero ahora viene un punto muy importante. En el año 70, después de Cristo, una profecía que Cristo en el capítulo 24 de Mateo, Tito, el general Tito Vespasiano, destruyeron ¿qué? El templo. ¿Y qué pasó con Israel? Fue esparcido a la diáspora. ¿Por qué? Por su desobediencia. Oiga lo que la desobediencia acarrea. Hitler se dice que mató 6 millones. Donde los judíos llegaban, los deportaban.
lo odian, hasta el día de hoy, lo odian, lo persiguen, lo aborrecen. ¿Por qué? Por el pecado, su desobediencia. Dios lo dijo. Deuteronomio 28, allí tú lo puedes leer. Deuteronomio 28, aquí pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios mismo le dice, escoge la bendición para que viva. Y ellos cogieron, ¿qué? La desobediencia. Y por eso Israel está en la condición que está. Ahora, Hitler mata a 6 millones. Se dice. Pero Dios hizo un pacto incondicional. En el 1948, Dios trae a Israel otra vez a su tierra. Y lo establece. No todo el pueblo, pero lo establece. Ahí tiene problemas con los árabes, con los palestinos y todas esas cosas. Y la comunidad internacional. ¿Soy yo? Pero todo eso viene, ¿por qué? Por la desobediencia. Y ese pueblo todavía... Y eso no es nada para lo que viene. Porque el anticristo se le va a levantar, va a tomar la mitad de la nación, van a violar a las mujeres, van a matar a los hombres, y Israel va a tener que salir huyendo. Y si Cristo no aparece, todo el mundo, el anticristo lo extermina todito. El Cristo que va a salvar a esa gente, y ahí lo van a tener que aceptar, bajo sangre. Con dolor. Tú le dices a un judío, ¡ah! No te preocupes. Brinca y salta, que eso se va a dar. La palabra de Dios no se cae. Se cumple. Entonces, el pueblo falló. Su desobediencia. Un pueblo que fue preparado para adorar a Dios. Pero Dios tiene planes con ese pueblo. Porque hay promesa para el pueblo de Israel. Y hay restauración, Porque del pueblo de Israel van a salir 144,000 sellados. Que van a ser hombres de Dios. Los 2 testigos que vienen también. Entonces, vamos a entrar aquí a alguna cosita que quiero darle. Quiero leer con ustedes el libro. Después de la pequeña introducción. El pueblo de Dios se prepara. Violeta, ¿tú puedes leer por mí, por favor? Perdón, Si ten tu pastor, poder. ¿en qué página estamos? Porque aquí yo coloqué... 92. ¿Hay 92? Sí, lo que pasa es que vamos a repasar Sí, exactamente. las leyes y todo eso, ¿sí? Ok, ya. Para que usted entienda bien sobre estas leyes, que hay mucha gente que se equivoca en estos puntos acerca de la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Violeta, por favor. El pueblo de Dios se prepara. Objetivo 1. Describir los lugares y eventos en la jornada de Israel del Mar Rojo al Sinaí. Para Israel, su éxodo o salida de Egipto constituyó uno de los eventos más grandiosos en su experiencia. El siguiente mapa muestra la ruta que ellos tomaron, la cual está representada por una línea punteada. ¿Usted lo hizo en su casa? ¿Revisó ese mapa? ¿No lo hizo? Pueblo de Dios. O sea, 4:6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? Oiga esto. No, yo estudié más adelante. Hermano, no seamos como los... No cometamos el mismo error de Israel, hermano. Hermano, oiga esto. Ponga a pensar. Dios liberta a este pueblo de 400 años de esclavitud. Dios le da la ley en el monte Sinaí o Horeb. Pero antes de todo eso, recordemos que Dios le abrió el mar rojo en 2. Y pasaron. La gente se burlaba de esa historia, los científicos. ¿Y tú crees eso? ¿Y qué encontraron en ese mar rojo allí? En el fondo, los cadáveres del Encontraron caballo, los carros y encontraron el cetro de un gran hombre de alta jerarquía de ese ejército. Y era el ejército que Dios sepultó en el agua. Lo encontraron ahí. Ahí se callaron los científicos. Como los ninivitas que decían que no existieron. Después encontraron los restos. Se callaron los científicos ahí mismo en la arqueología. No, porque hay una comunidad científica que odia a Dios, que odia a Dios, que está en contra de Dios. Y hay una comunidad científica que sí va en acorde con la línea de la palabra de Dios. Pero hay una comunidad científica anti Dios. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque la comunidad científica está dividida. ¿Entiendes? Entonces, este pueblo recibió el maná. Este pueblo recibió agua. Este pueblo vio la gloria de Dios. No cometamos el mismo error que Israel cometió. ¿Está entendiendo? Entonces, si usted ve, y este pueblo podía llegar en 2 semanas a Canaán.
Qué triste. Israel, de Israel deberían venir los maestros hacia nosotros. ¿Eh? Sí, te puedo decir. ¿Me puedo sentar? Sí, mejor. Ok. De Israel era que tenían que venir los maestros hacia nosotros. ¿Me entiendes? De Israel era que tenían que venir los maestros porque Dios iba a usar esa nación para glorificarse y manifestar su gloria. Dice que la puso en medio de todas las naciones. Ahí está. Eso es así. Miren, hagan lo que hagan la gente. Ese pueblo no puede desaparecer. Hay dos pueblos que el diablo nunca lo va a poder derrotar. El pueblo judío y la iglesia. Nunca la va a poder derrotar. Nunca. Nunca. Por más que el diablo haga, brinque y salte, haga lo que haga, nunca lo va a poder derrotar. Nunca. Esos son pueblos indestructibles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que aprender de lo que le pasó, del fracaso a los judíos. Para que no cometamos el mismo error que cometieron ellos. Y que siguen cometiendo. Entonces, tengamos cuidado. Entonces, sigamos para que usted vea. Después que los israelitas salieron de Egipto. Con fuerza, hermana. Después que los israelitas salieron de Egipto, viajaron a Canaán por la ruta de la península del Sinaí por orden divina. La península del Sinaí comprende el territorio entre el Mar Rojo al oeste y el Golfo de Acabá al este. Después de que Dios derrotó a los egipcios con su inmenso poder, se dedicaron a un tiempo de alabanza triunfante. Éxodo 15. Esto fue seguido por un camino de 3 días al desierto de Shur, en Mara. El agua amarga fue hecha potable por un milagro. ¿Quiere decir que esa gente vivía de milagro en milagro? Esa gente vivía en el fuego de Dios y Dios hablando con ellos. Hermano, miren, no cometamos el mismo error que cometieron los israelitas y que están cometiendo. Porque la gente, todo lo que conocemos las escrituras como debe ser, sabemos que Israel espera fuego candente. Pero sabemos que Dios es misericordioso y Dios lo va a restaurar, pero le espera un fuego duro. Duro. Porque se tiene que cumplir las escrituras. Porque está el juicio de las naciones. Está el juicio para los cristianos, allá para nosotros, para recompensa. Satanás está juzgado ya para el anticristo y los ángeles caídos. Está el juicio de los impíos, los pecadores. Pero ahora, el juicio del gran trono blanco. Pero hay un juicio específicamente para el pueblo judío. Y es la gran tribulación. Por eso en el capítulo 9, versículo 26-27, Dios le da a Daniel la semana 70. Y específicamente que tiene que ver con el pueblo judío. Y allí está claramente lo que Dios va a hacer con ese pueblo y lo que va a pasar con ese pueblo. El Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 18 es la semana 70 de Daniel. Fuego. Una semana de 7 años. Y el anticristo va a firmar un pacto con Israel de 7 años. Por eso la Biblia dice que Israel dice que hará un pacto, un convenio con la muerte, un pacto con la muerte. En la mentira se esconderán. Eso dice la Biblia en claro en Isaías, si no me equivoco. Pero el punto es que no cometamos los errores que ellos cometieron. Sigamos. En Mara, el agua amarga fue hecha potable por un milagro. Éxodo 15-25. Después, los israelitas viajaron al sur acampando en Elim. En el desierto de Sinaí, Dios proveyó maná. Oiga, ¿qué le proveyó? Maná. Oye, Los Ángeles. Bueno, yo no sé si allá hay panadería, pero yo sé una cosa. Era una clase de pan que se le daba, riquísimo, me imagino. Viene del cielo, no era de esta dimensión. Era algo especial del cielo. Óyeme, pero ¿tú te imaginas Los Ángeles Dios preparándolo? Miren, pongan ese pan allá para esta gente. Dios mismo, imagínate tú dándole pan a ese pueblo. Yo imagino que ese pueblo esperando ese pan. O ponía en la madrugada y en la mañana. Los Ángeles movilizándose, arreglando todas esas cosas allá. ¿Tú te imaginas eso? Todas esas cosas, todo lo que ese pueblo vio, experimentó. Y aún así,
Bueno, yo me acuerdo del testimonio de Carlos Arteaga. Sí, Dice que venían a Los Ángeles y traían un pollo al horno, pero bien rico de allá arriba, ¿no? sí. Oye, allá hay tremendo horno allá arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Dios mantenía ese pueblo en el desierto. No se le gastó la sandalia, no se le gastó la ropa, no se le gastó nada. Dios estaba con ellos. Y Dios está con ellos, a pesar de su rebelión. Y Dios ama ese pueblo. Y que Dios lo bendiga. Amén. Sigamos. La palabra maná en el idioma hebreo significa ¿qué es esto? Fue algo misterioso y bueno para comer, comida con todos los nutrientes, el cual sería su dieta diaria hasta que entraran en Canaán. Cuando los israelitas pidieron carne como la que habían comido en Egipto, se les dio carne de codorniz en abundancia. Una pregunta. ¿Esa carne vino por voluntad de Dios o por exigencia del pueblo? Exigencia del pueblo. No era voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Comieron tanta carne que Dios hizo que le botara hasta por la boca. ¿Ustedes quieren carne? Tengan carne, porque no era la voluntad de Dios. En otras palabras, tu maná no es suficiente. Oye, me estamos cansados de ese maná. Oye, a Dios le están diciendo eso. Moisés, nos traiste aquí a morir. Cuando nos sentábamos allá en Egipto y comíamos carne y cebolla. Extrañaban la esclavitud. Oye, eran esclavos hasta los tuéstanos. Yo quería ser esclavo. Duro. Que el mismo Dios le dijo a este un pueblo de dura servicio. Oiga. Jehová le dijo, aparte de Moisés, que lo voy a dejar a todos. Lo voy a acabar todito. Y voy a hacer otro. Pero hermano, ¿usted sabe lo que Dios le está enviando? Comida del cielo. Comida del cielo. Y esta gente gritando que lo que quieren es carne. ¡Tenemos sed! Moisés, háblame de la roca. Y Moisés parece que se le subió la ira, se le subió el egipcio. Parece que no pudo contra el egipcio. ¡Ja! Para que vean que Dios está con nosotros, así como en ira, en forma de ira. Brotó, pero Dios le dijo agua. Brotó agua de la roca. Y este pueblo vio con de esa roca brotó agua. Vivieron todos sus animales y todo el mundo. Dime, comida del cielo, agua de la roca. En Mara, las aguas Dios le endulzó. Oye, eso era de milagro en milagro, de gloria en gloria. ¿Y qué pasó? No seamos igual que en el proceso, pasemos bien por el proceso, porque muchos fracasan en el proceso, ¿sabía? Así nos pasa a nosotros también, muchos fracasamos en el proceso y no podemos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, porque en el propósito es para llenar los requisitos están en el carácter de la persona tiene que ser moldeado, ese salvajismo, ese orgullo, esa altivez, esa soberbia, esa rebelión, ese yoísmo, esa prepotencia, esa megalomanía. Tiene que ser quebrada, rota, y tiene que salir ese hombre nuevo que es humilde, santo, puro, amable. Para que pueda llover, porque si tú eres orgulloso, altivo, y Dios te está usando, y tú ves, y la gloria, oye, por esta mano tienen poderes, aquí que está el power. ¿Me entiendes? Ese es el problema. O cuando Lucifer te sopla. Tú eres el hombre aquí. Tú no ves. Tú no ves esos aplausos como te están dando. Tú no ves esos aplausos. Tú no ves cómo están esas ofrendas. Tú eres el hombre. Tú no ves. Mira las bendiciones como están. Mira la foto. Mira. Tú eres la superestrella. Y si tú no estás bien formado en tu carácter, tú dices, por verdad, te llena de ego y cae. Y cae. Y caes. Y caes. Lo mismo que le pasó a él en el cielo. Y caes. Ese es el problema. Por eso hay que tener cuidado. Sigamos. En Refidim sucedieron 3 cosas muy importantes. Pon atención, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en Refidim? Primero, Dios proveyó un torrente de agua cuando Moisés golpeó la roca con su vara. Dios le da agua, vida. Siga.
Segundo, Amalek fue derrotado por un ejército israelita bajo Josué, Dios derrota a los enemigos. Moisés orando. mientras Moisés oraba. Siga. Y tercero, Moisés siguió el consejo de su suegro al nombrar ancianos para ayudarle a cumplir con sus obligaciones. Mejor organización. Entonces, encierren un círculo en la letra correspondiente a cada declaración correcta. Deme la correcta. Usted se la sabe, pero démela. Yo quiero que usted me la lea. Por favor. La A, los israelitas tardaron 12 semanas en llegar al Sinaí. Aproximadamente, ¿sí? Siga. La D, el monte Sinaí está localizado al oeste del Golfo de Acaba. La ley de Dios y su propósito. Ahora ponga mucha atención aquí, que aquí era que quería llegar. La ley de Dios y su propósito. Tenemos la ley moral. ¿Qué es la ley moral? El decálogo. No, sí, pero la ley moral tiene que ver con qué. Con el carácter de Que Dios, es universal. con la persona de Dios. Con el carácter moral de Dios. Por ejemplo, santidad. Amor. Bondad, benignidad, longanimidad. ¿Verdad? Ok. Y eso tiene que ver también, fíjese, con el fruto del Espíritu. ¿Se ha dado cuenta? Y el carácter moral, la ley moral tiene que ver cómo el hombre tiene que adorar a Dios, cómo Dios le enseña al hombre a adorarle a Él. Que eso lo vamos a aclarar ahora. Ahora, la ley civil, ¿de qué trata? Para la nación. ¿Tengo yo que mantenerme a la gastronomía de Israel? No. No, porque hay gente que coge el Antiguo Testamento, no comerá esto, no comerá esto, no comerá el cerdo, no comerá... Hermano, esa ley se la dieron a Israel, no a mí. Y yo no ando bajo la ley, yo ando bajo la gracia. Dios le bendiga. ¿Me entiende? Y hay muchas cosas que vamos a aclarar sobre los 10 mandamientos, porque tenemos el punto de los sabáticos, que eso lo vamos a aclarar ahora. Porque hay un punto que quiero aclarar y es que los judíos guardan el sábado y los adventistas guardan el sábado y no han entendido algo. Algunos judíos se han atrevido a decir que si usted no guarda el sábado, ¿qué está haciendo? No está en obediencia, ¿no? Y los sabáticos también. Ahora, la pregunta que yo me... ¿Adán guardó el sábado? No. ¿Abraham guardó el sábado? No. Entonces, hablamos de dispensación. La dispensación de la ley, ¿para quién era? Israel. Israel. ¿Estamos nosotros bajo la dispensación de la ley o bajo la dispensación de la gracia? De la gracia. Ahora, ¿qué era el antiguo? ¿Cuál era el propósito del Antiguo Testamento? Era una sombra de lo que habría de venir. Ahora, ¿qué simboliza el sábado? Jesucristo. ¿Quién es el dueño del sábado? Jesús. El Señor de Él, en el original dice el Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Ahora, como Señor, Él determina lo que se va a hacer. Ahora, pregunto, ¿por qué los judíos siempre acusaban a Jesús? Mayormente, ¿por qué? Porque decían que no guardaba ¿qué? El sábado. Ok. Ahora, el sábado, ¿qué hizo Dios en el día sábado cuando terminó la creación? Descansó. ¿Cómo fue? Hermana, arrepiéntase. Está mal. Eso está mal, eso no viene de Dios. Ok. Que dije que estaba cansado, oye. No, él terminó de crear. Ahora, ponga atención a lo que voy a hablar. Como el Señor Jesús es el Señor del sábado, y el sábado habla de reposo, tranquilidad y paz. ¿En quién tenemos paz y tranquilidad? Jesús. ¿Quién es nuestro sábado? Jesús. Jesucristo mismo es nuestro sábado. Cristo mismo es nuestro sábado. Ahora, ¿nosotros tenemos que guardar un día? Todos los días. Todos los días que tenemos que guardarlo. Todos los días. No es un día específico, es todos los días. Y como Jesucristo es nuestro sábado, Él es el que nos da paz, Él es el que nos da gozo, Él es el que nos da reposo. ¿Por qué? Porque por medio de Él somos conectados otra vez con el Padre en comunión. Y recibimos el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Y somos seres creados de justicia para vivir en la justicia por medio de su palabra. ¿Están entendiendo?
En Cristo Jesús. Entonces, no es un día específico, es todos los días y es una comunión. Adán y Eva vivían en comunión. Y mucha gente dice, no, porque algunos se han atrevido a decir que Adán y Eva guardaron el sábado. Y dije, pero Adán y Eva estaban en el Edén. ¿Qué tiempo había en el Edén? Ninguno. Porque el Edén era una parte del cielo, de la eternidad en la tierra. Entonces, Adán y Eva fueron echados fuera. Que se entienda. Fueron echados fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que Adán y Eva vivían en comunión. Hablando de la comunión que Cristo no iba, que perdimos en el Edén, Cristo la iba a restaurar. No iba a dar paz, no iba a dar tranquilidad, no iba a dar reposo. Entonces, no es un día en sí, es la persona de Cristo. Que ahí es que viene el punto. Y eso lo vamos a ir aclarando. Sigamos. La ley de Dios y su propósito, ¿verdad? ¿Empezamos ahí? Sí. Objetivo 2. Expresar el significado y el propósito de la ley para Israel y para todos los creyentes. Ponga atención aquí, porque lo que hemos estudiado la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Es un ayo hacia Jesucristo. La ley fue dada, oiga bien, la ley fue dada ¿por qué? Por la transgresión del pueblo. La ley te leía, te decía, tú eres un pecador y mereces la muerte. Pero la ley guardaba la promesa, que si tú te mantenías en fe, guardando la fe de que iba a venir un Salvador, tú eras salvo. ¿Me entiendes? Pero la ley no fue dada para justificar al hombre. Nadie podía cumplir la ley, nadie, solo Jesús la cumplió. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Nadie. Porque la ley dice, tú eres un pecador, tú mereces la muerte. ¿Me entiendes? Por eso era que Dios decía, cojan un corderito y sacrifíquenlo. ¿Me entiendes? Como sustituto. Hasta que llegara ¿qué? La promesa. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es que le pone fin a cumple la ley. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Amén. En el antiguo pacto, ¿quién hizo el nuevo pacto? Jesucristo. ¿Y con qué lo selló? Con su sangre. Entonces ya hay una nueva dispensación, ¿o no? ¿Y qué va a pasar con el antiguo pacto? ¿Qué dice Hebreos? Que lo viejo Ya ya pasado va a aparecer. porque ya se ha establecido un nuevo pacto. Entonces, hay que entender esos cambios en el plan de Dios. Entonces, sigamos para que usted vea algo. El vivir un año acompañado alrededor del monte Sinaí fue suficiente para que el pueblo se formara como una nación. Oiga, ¿qué está Dios haciendo con este pueblo ahí en el monte Sinaí? Lo está estructurando. Le está dando estructura. Lo está formando. Lo está civilizando. Lo voy a llamar civilizando. Lo está formando. Le está dando leyes. Le está dando estructura. Lo está preparando para la verdadera adoración. Para que sea diferente a los otros pueblos. Mucha gente me ha preguntado, sí, pero ve acá, te voy a hacer una pregunta. Entonces, Dios es un Dios sanguinario y matador y mata a la gente porque Él permitió que los israelitas acabaran con los cananeos y todos esos pueblos. Y digo, espérate un momento. Cuando Dios llama a Abraham, yo le dije a Abraham que la maldad del cananeo llegaría al colmo. No, quiere decir que Dios duró todos esos años antes que Israel llegara a existir, el pueblo de Israel, tratando con esos pueblos, todas esas naciones cananeas, todas esas naciones, y no se arrepintió, porque ellos descienden de Cam, uno de los hijos de Noé, y conocen la historia del diluvio, Los mismos egipcios descienden de Misraín, uno de los descendientes de Cam. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos conocían esa historia y todo eso. Y Dios trataba con esos pueblos y no se arrepintieron. Entonces llegó un momento donde ya el pecado era tan grande que la tierra lo vomitaba. Por eso Dios le dijo, no hagan conforme a los hechos de las otras naciones, para que la tierra no lo vomita, porque es una tierra que vomita a sus moradores por su pecado. Por su maldad, su pecado. Entonces, por eso cuando Dios saca a Israel, le entrega esa tierra. Pero ¿qué pasó con Israel? Hizo lo mismo. Pero la diferencia era que Dios había hecho un pacto incondicional. Y ahí está. Digan lo que digan, es un pacto incondicional. Y Dios cumple su palabra.
¿Entiendes? Sigamos. Primero se les dio el decálogo, que significa las 10 leyes o mandamientos. Luego les fueron dadas las leyes específicas para vivir Santamente. santamente. Fue construido un lugar para que Dios viviera entre su pueblo El tabernáculo. Siga. y para que le adoraran. A este lugar se le llamó el tabernáculo o tienda de la presencia del Señor. Además, el sacerdocio fue organizado, las ofrendas puestas en orden y comenzaron las fiestas y estaciones. En resumen, Israel estaba siendo preparado para servir eficazmente a Dios. ¿Oyó eso? ¿Para qué nosotros estamos siendo preparados? ¿Para qué? Para servir a Dios eternamente, porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria, gloria, Para la alabanza de su gloria hemos sido creados. santo. Oiga, para eso estamos siendo procesados aquí. Porque imagínate tú, si aquí usted no es procesado, no se deja procesar, si aquí usted no obedece, ¿cómo va a obedecer allá? ¿Eh? Dígame. Dígame. Porque allá en el cielo no es como aquí, no, allá es lo que Dios, y así, es lo que Dios dice y ya, y eso es. Por eso fue que a Lucifer, para afuera. ¿Cuál es la guerra entre Dios y Lucifer? La guerra que hay. ¿Cuál es? Vamos a ver si hay. No. Él nunca va a poderlo ser, nunca. Nunca lo será porque es una criatura. ¿Quién me dice a mí cuál es la guerra que tiene Lucifer, el diablo y Dios? ¿Cuál es el debate ahí? Que el hombre no puede ser santo, No. que es malo. Adoración. El problema es la adoración. Él quería y quieren que lo adoren. Quieren que lo adoren. ¿Qué le dijo él a Jesús? Si te postras, Y me adoras, te daré todos estos reinos. Por eso es que la élite diabólica, la élite satánica esa, dice, pero si Satanás es el dueño de todos estos reinos, vamos a aliarnos a él y él nos va a dar los reinos. Y ahí lo tienen, pero eso es temporal, eso se va a acabar ¿Y a cambio de qué? de su alma. Entonces, tenemos que entender esto de que el problema aquí es la adoración. ¿Me entiendes? Porque él quiere que lo adoren. Él quiere que lo adoren. Y hay gente que adora al diablo como su Dios. Hay gente que le sirve al diablo y adora al diablo y le oran al diablo así como nosotros le oramos a Dios, ellos oran al diablo y adoran al diablo. Porque el punto es la adoración. Y ahí es que viene el punto. Dios estaba preparando a este pueblo para que adorara verdaderamente, efectivamente, al verdadero Dios. ¿Qué pasó con Israel? Comenzó a adorar al diablo, ofreciendo sus hijos a Moloch, a dioses paganos, permitiendo la adivinación, la brujería, la hechicería. Acab metió a Jezabel. Se metió en la doctrina de los Baales en Israel. Fue un desastre total. Terrible. Salomón, el hombre, óyame, se fue detrás de los dioses paganos, levantó altares. Salomón. El hombre que construyó el templo. Terrible. Terrible, hermanos. Eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar. Miren, cuidado, el pecado tiene graves consecuencias. Oye, y adoraron al demonio. Y aquí hay un problema que muchos cristianos no saben, yo se lo voy a decir. Entre el pueblo de Israel hay una élite que se le llama la sinagoga de Satanás. Esta gente no quiere saber de Jesús. Esta gente odian a Jesús. Y lo digo tristemente, son judíos también. Odian a Jesús. Esta élite adora a Bahamut, un demonio, un ídolo de alta jerarquía. Ellos adoran ese demonio. En conclusión, adoran al diablo. Y son la élite financiera, la que tienen el poder, la que tienen los cañones, la que tienen la política, los que controlan los bancos, son la élite poderosa. Ellos están en la masonería, son los Illuminati, son el grupo de los 300, el Club Bilderberg. Toda esa gente están aliados, a esta élite satánica. Hollywood, todos ellos controlan eso.
Europa, todo esa élite que tiene el control ahí. Y el sionismo, aunque no lo quiera decir, es parte de eso. Pero hay una mezcla entre el pueblo y ellos. El trigo y la cizaña están juntos también. Entonces, eso muchos cristianos no lo saben. ¿Me entiendes? Muchos cristianos no lo saben, pero eso está ahí. Está ahí. Y son los que están preparando el camino, preparando el nuevo orden mundial para el anticristo. Es una élite exclusivamente satánica y adora al diablo. Oiga, que se lo digo, para que lo sepa. Y mucha gente dice, no todos son verdaderamente israelitas. Hay que tener cuidado con eso. Hay que saber diferenciar. Porque está el pueblo de Dios, sí, pero hay una mezcla ahí. Hay una élite que son descendientes de la serpiente. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Generación de qué? ¿Vosotros sois de vuestro padre qué? ¿Y qué dijeron? Nosotros somos descendientes de Abraham. Y le dijo Jesús, no, ustedes son hijos del diablo. Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer porque procurar matarme. ¿Y no eran judíos? ¿No eran judíos? Aló, abramos los ojos. Abramos los ojos que hay una élite satánica. Una élite demoníaca. Que adora al diablo. Que está en contra de Jesús. Que está preparando el nuevo orden. Todo eso lo está preparando. Y adora al enemigo. Sin embargo, este pueblo fue preparado para adorar el verdadero Dios y se desviaron. Y se desviaron. Y comienzan a adorar a los dioses paganos, a los ídolos, al Dios de este mundo, al diablo. Pero como dije, hay una promesa para ese pueblo. Hay una promesa. Hay 144,000 que van a salir del pueblo de Israel, que serán sellados con el poder del Espíritu Santo. Están los dos testigos. Y muchos judíos se van a salvar en ese tiempo. Muchos. Porque va a haber un avivamiento terrible en la gran tribulación. Mucha gente dice, no, va a haber un avivamiento terrible, poderoso. Muchos se van a salvar porque van a tener que dar su vida para ser salvos. Porque ahí es que la gente va a abrir los ojos. Pero sin embargo, este pueblo fue preparado para adorar a Dios. Nosotros somos preparados para adorar al verdadero Dios. Si nosotros fracasamos, estamos cometiendo el mismo error que cometieron los judíos. Porque ahí está el ejemplo más grande, Israel. De la higuera, aprende de ella. De la higuera aprende. ¿Quién es la higuera? Israel. Aprende de ella. Oiga, aprendan. Aprendamos. Ese es el ejemplo de un pueblo que ha sido llamado para adorar a Dios, que se desvió y todo. Ey, mira todo lo que le ha pasado. Ese pueblo ha sufrido. Es un pueblo sufrido, hermano, por desobediente. Y eso nos pasa a nosotros también si hacemos lo mismo. Sigamos para que usted vea. Por siglos, los israelitas sabían que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, habían gozado de un pacto con Dios. Ahora, ese mismo Dios se estaba revelando a ellos. Su poder ya no era algo que otros habían sentido, sino una experiencia en sus propias vidas. Presenciaron sus grandes milagros. En el monte Sinaí, Israel se preparó por 3 días para que el pacto fuera establecido. Dios reveló a Moisés el decálogo, las otras leyes y las instrucciones de las fiestas sagradas. Dios habló al pueblo en medio de fuego y la nube. Aarón, 2 de sus hijos y 70 ancianos dirigieron al pueblo en las ofrendas quemadas. Después que Moisés leyó el libro del pacto, el pueblo respondió aceptando las leyes. Entonces el pacto fue sellado con la sangre de los sacrificios. ¿Oyó eso? Ellos aceptaron la ley. Ellos aceptaron la ley y sellaron. ¿Con qué sellaron? Ahora, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Se mató un cordero seguro. Se cogió la sangre. Se roció sobre el propiciatorio de la expiación, el lugar de la expiación, ¿verdad? Y se sella el pacto. Y se rocía sobre el pueblo. Y el pueblo acepta bajo sangre, obediencia a la palabra de Dios. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Esto está simbolizando a Jesucristo.
Cristo va a la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre tenía que ser vertida en la cruz, en el altar del Gólgota. Gracias. Tenía que ser sacrificada, vertida allí, para todo aquel que reciba a Cristo como Señor, sea limpiado y bajo esa sangre poder obedecer los mandamientos de Dios, viendo a Cristo como ejemplo en obediencia a la palabra. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos que estar claros en esto, hermanos, de que ese pueblo selló, Dios selló un pacto con ellos bajo sangre y ellos estaban en la responsabilidad de ¿qué? Obedecer. Ahí está la clave. La obediencia. Lamentablemente el pueblo cristiano, esto lo estoy diciendo también para los que me están viendo, hoy en día tenemos un problema en el pueblo cristiano. Se nos están infiltrando satanistas. Se nos están infiltrando falsos profetas. Se nos están infiltrando falsos apóstoles. Se nos están infiltrando falsos maestros. Se nos están infiltrando falsos pastores, falsos evangelistas. Se nos están infiltrando toda clase. El mundo, el sistema del mundo se ha metido en la iglesia. ¿Qué pasa aquí? Esto está peligroso y esto da claramente lo que la Biblia dice: tiempo de apostasía, tiempo de engaño, tiempo de error. Todo esto se está infiltrando en las iglesias. Y entonces la iglesia comienza a desobedecer a Dios y comienza a obedecer al diablo. ¿Por qué? Porque están buscando en el mundo métodos cuando todos los están aquí. El pueblo de Israel fue preparado. Se le dio leyes. A nosotros, aquí están las leyes. Aquí están. Yo no necesito ir al mundo, yo tengo que meterme con Dios y verlo aquí. Proceso. Requisito, proceso. Propósito y plan. Todo está aquí. Obediencia. Y usted verá que viene. Sigamos para que usted vea algo. La condición del pacto era la obediencia. ¿Cómo? ¿Cuál es la condición? La condición del pacto era la obediencia. Observa esto, otra cosa que los cristianos no entienden. Señor Jesús, te recibo como Señor. Oiga, me arrepiento de mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Esta expresión, te recibo como Señor, tiene un peso muy fuerte en el griego. La palabra en el griego es Kyrios o Kurios, que significa Señor y amo de mi vida. Lo que está diciendo es que es que por medio de ti que se va a determinar mis pasos, mi camino, mi pensamiento, mi deseo, todo, tú lo vas a decidir por mí. Yo estaré para hacer tu voluntad. Aleluya, porque tú eres mi curio. Ese es lo que en realidad significa decir Jesús es mi Señor o recibir a Cristo. Tú te sujetas bajo el poderío y bajo el señorío de Cristo para hacer lo que Él dice, no lo que tú digas. Hay mucha gente en las iglesias que están haciendo lo que ellos quieren. Han creado un Dios a su manera. No. Es lo que Él diga en su palabra. Amén. Es lo que Él diga en su palabra. Es lo que Dios dice en su palabra. Y si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto. ¿Qué está pasando entonces? Este pueblo fue preparado para nosotros también. Y estamos siendo preparados, estamos en el proceso. Sigamos. Bajo el pacto, los miembros de la nación podrían renunciar, anular a sus derechos al desobedecerlo. Pero, ¿cuál era la consecuencia? Te perseguirán. Será, será repudiado de las naciones. Otro se acotará con tu mujer. La tierra no debe producir. El cielo estará de bronce. Tus enemigos te vencerán. Andrá con temor. Todo eso. Y eso le está pasando a ellos. Les voy a dar una información. Yo sé que mucha gente... Mire, yo sé muchas cosas de política, pero
yo soy muy cuidadoso con estos puntos. Mucha gente dice, no, que el actual presidente de los Estados Unidos, él no es loco, él sabe muy bien lo que está haciendo. Porque él representa, él es la cara del poder verdadero. ¿Me entiendes? Él representa el verdadero poder. Él es simplemente una marioneta. Pero a pesar de todo, está Dios tiene el plan de todas las cosas. Dios tiene su mano en todo, está bajo su control. Nada se sale. Fíjate que este señor, Donald Trump, declara la capital de Israel. Ya. ¿Sí? Pero en las elecciones, mucha gente no sabe que en las elecciones, la señora Clinton, tú sabes que ella es de la línea de Obama, esa gente, van con el aborto, la agenda gay, pero en esos planes también estaba la destrucción del pueblo de Israel, ¿sabía? Porque usted sabe que Obama era una persona que de una u otra manera no estaba muy alineado con el pueblo de Israel. ¿Usted sabía? Y ella también es de esa agenda. Y mira cómo Dios no permitió que esa mujer no llegara a la presidencia. Y otra cosa que hay que entender bien claro, que si esa mujer hubiera llegado a la presidencia, el señor de Rusia, el señor Putin y ella no se gustaban mucho. Esto iba a arder a fuego puro. Mira cómo Dios tiene toda la cosa en control. ¿Me entiende? Entonces, hay que mirar bien las cosas desde el punto de vista del plan de Dios, para que usted vea cómo a Dios no se le escapa nada. Amén. Ahora, usted y yo estamos llamados a obedecer, y si lo obedecemos, conforme a su plan, propósito, seremos bendecidos tal como está establecido en su palabra. Amén. Sigamos. Las leyes que Dios dio pueden ser divididas en 3 clases. Ponga atención aquí. Primero, la ley moral. Reglas sobre lo bueno Y lo malo. Ahora, esa ley moral, tenemos que entender algo. ¿Dónde se define claramente la ley moral? Es un mandamiento general. No, ¿dónde se define? ¿Dónde se define? ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde Dios la define claramente? En la obediencia. En la palabra. En la palabra. Dios la define claramente en su palabra. Le voy a decir por qué. Mire, ¿cómo nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Por la ley. ¿Por qué? Porque ya viene una generación que dice que el aborto se puede. Viene una generación que dice que el matrimonio gay se puede. Viene una generación que dice que la eutanasia se puede. Viene una generación totalmente fuera de la ley que y cae en la ley inmoral y todo eso. Viene una generación que dice que hermano con hermano se pueden casar. Viene una generación que dice que tú puedes tener relaciones sexuales con con animales. Eso es bestialidad. Viene una generación con toda aquella perversión sexual inmorales. ¿Por qué? Porque le están quitando el conocimiento de Dios. Porque usted cree que en los Estados Unidos, y ponga atención, de repente entra un loco con una ametralladora y mata a todo el mundo y después se mata a él. De que sacaron la Biblia de las aulas de los Estados Unidos, tú oyes estos casos que entró uno y agarró y ametralló a todo el mundo y mató a la gente y después se mató él. O si no, la policía lo agarró y le aplicaron la pena de muerte. Entonces, en la palabra de Dios que se define lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios que dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que a él le agrada y lo que a él no le agrada. Porque Dios es la esencia de la ley. Él define, en él se define, en su palabra, lo que es bueno y lo que es malo. Así que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por la palabra. Entonces, antes, el hombre tenía la revelación general, la ley de la conciencia también que está ahí. Esa conciencia, voz que te dice lo que es bueno y lo que es malo, a menos que no tenga una conciencia cauterizada, como un psicópata. Entonces tenemos que entender claramente que una generación viene
totalmente desprendida del conocimiento de Dios o el rechazo absoluto al conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces dice, ¿por qué no? Se puede. ¿Por qué no se puede? Muchos dicen, no se puede porque tiene consecuencias. Hay leyes. Hay leyes. Y Dios es justo. Por ejemplo, el matrimonio gay. Dios estableció el matrimonio varón y hembra. Esa es la plataforma de la sociedad. El matrimonio gay es un ataque directo contra el fundamento de la sociedad, la familia. Es antinatural. Es así. Y aquí dice, bien claro, que Dios cataloga la homosexualidad abominación. Es abominación ante los ojos de Dios. Hoy en día tenemos toda clase. Tenemos homosexual, lesbiana, transgénero, transvestis, transexuales, tantas cosas que tú dices, el género, oiga lo que era, el género neutro. No, y si seguimos así, ya usted sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre se sujeta a la ley de Dios, oiga bien, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros obedecemos a Dios por amor, porque le reconocemos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Me entiendes? Sabemos lo que y hacemos el bien porque sabemos que el mal no agrada a Dios y no edifica. Entonces sigamos. Ley civil. Segundo, la ley civil, reglas para la nación. ¿De quién? De De Israel. Israel. La ley civil es para quién, la nación de quién. Israel. Siga. Tercero, ley ceremonial, reglas de adoración. En las reglas de adoración eso lo vamos a tratar, lo vamos a delinear bien claro en detalle, porque hay cosas que son paralelos, que la podemos entender en Cristo Jesús. Y usted verá cómo el Espíritu Santo nos va a dar esa luz tan linda. Y usted verá, oh, ¿eso es lo que significa? Sí, eso es lo que significa. En la fiesta también. La fiesta tiene un significado muy importante. ¿Me entiende? La fiesta y los utensilios del tabernáculo tienen también, todo apuntaba a quién, a Jesús, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. La ley moral era permanente. ¿Era qué? Permanente. Y es que, Permanente. sigamos, es un estado universal. Pero muchas de las leyes civiles y ceremoniales fueron dadas solo para un periodo limitado de tiempo. Por ejemplo, ciertas leyes concernientes a la matanza de animales fueron cambiadas cuando Israel entró en Canaán. Compare Levítico 17 con Deuteronomio. Ahora viene el punto, tengo yo que sacrificar un corderito. Pero dice, hey, ponga atención, el pueblo judío van a levantar el templo. Ese templo va a venir. Que la gente diga, ese templo viene, de que viene, viene. El templo vendrá. El tercer templo vendrá. Ese templo lo van a construir. Y van a comenzar a hacer todas las leyes ceremoniales, todos los rituales. Pero la pregunta es, ¿acepta Dios esos sacrificios? No. Algunos se atreven a decir que sí, porque la ley para Israel. Cuando alguien que se va a sentar delante. Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra cosa que hay que entender, que Cristo es el medio que el Padre ha determinado para que nosotros lleguemos a Él y podamos tener comunión con Él. Amén. Sea usted judío o no sea judío, si usted no se aferra al sacrificio de Cristo o recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted no tiene comunión con Dios. Así de simple. Dios no se equivoca, ni comete errores, ni pone muchas vías. Él puso una sola vía, Jesucristo su Hijo. Punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Se acabó. Pero ellos van a establecer el templo. De que viene, viene. Y tienen todos los preparativos, la vaquita, los utensilios, el candelero, todo eso está ahí. Y eso viene, están esperando la orden de las Naciones Unidas. Pero eso también nos tiene que llevar a nosotros a poner ojo, hey, Cristo está a la puerta. Amén. Cristo está a la puerta. Porque esas son señales de los tiempos finales. ¿Me entiendes? Esa señal del tercer templo, eso es una señal de tiempos finales. Eso está hablando claramente que estamos viendo eso en las últimas. De que viene, viene. De que viene, viene. Eso quiere decir que el anticristo está cerca. Pero Cristo está más cerca todavía. Hermano, pongamos atención a esto. Estas leyes son importantes para estudiarlas y para saber qué significa para facilitarnos a nosotros la vida cristiana. Sigamos. Aplicación 2. Lea Éxodo 24:1-8. ¿Por qué cree usted que el pacto fue sellado con la sangre de un sacrificio? Porque, Violeta, Es un nuevo pacto que señalaba el sacrificio de Jesucristo. sí, siga. Ley moral. La ley moral, lea Éxodo 20 del 1 al 26. La ley moral se compone del decálogo. 10 mandamientos. Estos fueron hablados por Dios y después fueron escritos. A continuación damos una corta versión de estos 10 mandamientos, los cuales se registran primeramente en Éxodo 20 del 3 al 7. Ponga atención aquí, que aquí vamos a tratar algo muy importante. Yo creo que usted vaya conmigo a Mateo. Para que usted vea algo. Espere, Mateo 22, versículo 34 hasta el 40. Y ponga atención aquí, por favor. ¿Sí? 22. Ponga atención aquí. Lea, por favor. Mateo 22, versículo 34 hasta el 40. Pero lea los 10 mandamientos, por favor. ¿Leo? En el libro, sí. El gran mandamiento. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos... No, en el libro. Oh, perdónenme. Después lo vamos a leer en el... Perdónenme. Ujú. Primero, no adoren a otro Dios, sino a mí. Oiga bien. Aquí viene un problema serio con mucha gente. Si hay algún católico que me está viendo por ahí, que se arrepienta. Dios le dijo a Israel bien claro, no adorarás a otro Dios. ¿Por qué los católicos adoran a María? ¿Por qué las otras religiones, otras creencias o religiones tienen falsos dioses? Cuando aquí dice claramente, no adorarás a otro Dios. No adorarás a otro Dios. Ni te hará imagen de lo que tenga el cielo ni en la tierra. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? El Papa Francisco, él dice que, o no él, son todos los papas que son los que representan a Dios aquí en la tierra. El vicario de Cristo. Está equivocado él. Sí, está equivocado. Bíblicamente está equivocado. Porque quien representa a Cristo es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque Él vino a glorificar a Cristo. Lo dice la Biblia bien claro en el capítulo 16 de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Ahí lo puede encontrar. Todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer. O gran parte. Ahora, sigamos. No adorar a otro Dios. Tercero, no usen mi nombre para malos No te haga ¿qué? No se hagan imágenes de cosa alguna. Perdón. ¿Cómo? No se hagan imágenes de cosa alguna. Gente levantando imágenes. Como dije, hay gente que
mucha gente aquí vino, y yo sé que esto va a chocar mucho con su concepto dogmático, con alguna persona, pero ¿por qué pintan a Jesús rubio con los ojos azules? ¿Sí? ¿Por qué pintan a Jesús rubio con los ojos azules? ¿Por qué? No, y no tengo nada en contra, de que no, pero ¿por qué? ¿Por marketing? No tengo si fue rubio, si fuera moreno, como sea, no tengo problema con eso. El punto está es por qué lo pinta. Si aquí dice, no te hará imagen. ¿Vieron ellos? El que pintó Jesús lo vio. Entonces, ¿por qué lo pinta? Aquí hay un problema. Los europeos lo pintan rubio con los ojos azules. Los negros lo pintan moreno de 2 metros, molletón. Bueno, y los chinos lo pintan así. Entonces, dígame. Los chinos. Dígame. Chinos. Todo el mundo tiene su Cristo a su manera. No, eso no puede ser así. Cristo es Cristo. Eso no debe ser ni puede ser así. Jesús viene del pueblo judío. Jesús era judío. No, porque yo vi a Jesús y tenía los ojos. Hermano, no te hará imagen. No te hará imagen. No te hará imagen. Porque todo el mundo está buscando su preferencia. Ah, no, Jesús es de mi color. O Jesús es de mi... Hermano, Jesús puede coger cualquier forma que Él quiera porque Él es la máxima expresión perfecta de la humanidad. Por eso hablamos de que no existe raza blanca, no existe raza negra, no existe raza amarilla. Eso es un invento para separar al ser humano. Existe una sola raza y en esa raza hay diversidad de colores, características únicas. Por ejemplo, los colores, los rasgos físicos son diversidades. Diversidad que Dios puso en el gen humano, en su ADN. Porque somos una raza. De una sangre hizo Dios todo el género humano. Eso de que de raza blanca, raza caucásica, raza negroide, raza mongoloide, eso es un invento y un engaño para dividir. Maquiavelo dijo, divídelo y lo gobernarás. Democracia, comunismo, socialismo, liberalismo, neoliberalismo. Siembra esas ideas, lo divide y lo va a gobernar. ¿Me doy a entender? Entonces, diga. En Israel, cuando nosotros lo vemos, excepto en tiempos que vivieron en desobediencia, que levantaban un monumento o alguna imagen, ellos no levantaban imágenes, fuera de lo que el Señor les había permitido dentro del templo. Pero alrededor, en todo nación, en todo pueblo que se levantaba, siempre había monumentos levantados, siempre. Mira, lo único, yo sé que Dios le dijo a Moisés, levántate una serpiente de bronce, pero era para darle una lección, no para que... Pero después adoraron esa serpiente de bronce de Moisés. Oye, esto era terrible. Lo que sea para adorar. ¿Me entiendes? Esa serpiente representaba a Jesús cuando se iba a levantar entre los muertos para que todo aquel que cree en Jesús sea salvo. ¿Me entiendes? Y ahí vemos que conforme al contexto es que la cosa se define. Porque mucha gente dice que la serpiente siempre representa al diablo. No siempre. Porque ahí en el desierto representaba a Jesús. Una serpiente de bronce que habla de que la gente estaba bajo juicio. Y todo el que la mirara, reconociera su condición de pecaminosa y creyera en el Señor, será salvo. Eso era. Pero ahora el punto es que aquí no se pueden hacer imagen. Y la gente comienza a hacer imagen de Cristo, imagen de ángel, imagen de esto, y comienzan a adorar. Y una de las cosas, los ángeles siempre los hacen como humanos. Son espíritus. Ya. Sigamos. Tercero, no usen mi nombre para malos propósitos. Predico en el nombre de Jesús y me hago rico. Dime. Me lleno el bolsillo. Ven a pactar con Dios. Ven siembra. Ven a un pacto ¿de cuánto? ¿De 500? No, de 1000, de 200. ¿De cuánto el pacto? ¿De cuánto es el pacto? Manda el cheque. Primero ofrenda, primero dinero y después hablamos.
Manda tus ofrendas. Danos el código de la tarjeta. Hermano, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? Y el pueblo de Dios está cayendo en eso. Y tú ves a gente, 12 guardaespaldas. Oye, pero espérate un momento. En helicóptero. Aviones, jet privado de 20 millones. Pregunto. ¿Eso fue lo que Jesús enseñó? Eso está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas te serán ¿qué? Añadidas. Es un evangelio materialista que te lleva a buscar lo material, no lo espiritual. Y fíjate que la mayoría de esa gente son orgullosas, altiva y soberbia. Sigamos. Cuarto, guarden el día de reposo y santifiquen. Santifíquenlo. ¿A quién se le habló? Al pueblo de Israel. Nosotros no guardamos el día de reposo, nosotros guardamos todos los días. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos en comunión, en santidad, como Dios manda, todos los días se guarda. Porque el día de reposo era un ejemplo de lo que íbamos a recibir en Cristo. Paz, tranquilidad y reposo. Porque en Cristo se recibe todo eso. Y Cristo es el Señor del día de reposo. Vamos a Marcos para que usted vea algo. Me ve Marcos. ¿Dónde está Marcos? El día de reposo. Vamos a ver si lo consigo. Espere. En Marcos. Dios mío. ¿Dónde está? En el capítulo 2, versículo 27. ¿Qué dice? Y 28. Capítulo 2, versículo 27 y 28. Mueve esa Biblia. ¿Qué dice? Amén. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Párame ahí. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué causa existe el día de reposo? Por el hombre. No el hombre por el día de reposo. Siga leyendo. Y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién es que tiene la prominencia aquí entonces? Dios, ¿El día de reposo o el hombre? el día de reposo. El hombre. No, el hombre. Lea de nuevo para que usted vea. ¿Otra vez de nuevo? Ya. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fue hecho por causa. ¿Quién es la causa de que existiera el día de reposo? El hombre. Entonces, ¿quién es que tiene la prominencia? ¿El día de reposo o el hombre? El hombre. Siga. Y no el hombre por causa del día de reposo. Ok. Siga. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el original dice el Señor, el único. Entonces, el Hijo del Hombre está hablando Jesús. En otras palabras, yo soy el dueño del día de reposo. Yo determino lo que se hace en el día de reposo. Y el hombre tiene la prominencia. Y Jesús es el Señor y es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el representante de la raza humana ante Dios. ¿Qué quiere decir pastor con la preeminencia? Preeminencia, Primer lugar. primer En lugar. primer lugar. ¿Qué pasa? Que Jesús está diciendo aquí claramente: yo soy el representante de la humanidad. Yo tengo la Preeminencia. preeminencia y yo soy el dueño del día de reposo. El Señor. Ahora, Jesucristo dijo, San Juan 13:15. ¿Qué dijo Jesús en Juan 13:15? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Oiga esto. Jesús es la clave. Para poder agradar a Dios, vamos a imitar a Jesús. Si imitamos a Jesús en obediencia a la palabra, hermanos, no fallaremos. Guardaremos todos los días en santidad. Porque no es un día específico, como muchos quieren ponerlo, por una mala interpretación, por no entender lo que es ley y gracia, por no entender lo que son dispensaciones.
Nuevo pacto, antiguo pacto y nuevo pacto. ¿No entienden eso? ¿Cuáles son los mandamientos generales? ¿Qué específicamente aludía a Jesús? No, porque los discípulos lo guardaban. Espérate un momento. Cuando la iglesia se está desprendiendo del judaísmo, yo lo entiendo. Porque recordemos que la iglesia viene desprendiéndose de esa tradición del judaísmo y tomando identidad. Y eso tomó un tiempo. Hasta que tomó su identidad como cuando el Espíritu Santo se la formó y le dio su identidad en Cristo, ya ellos no guardaban el día. Pablo no lo guardaba. ¿Me entiendes? Sino que para evitar problemas, por ejemplo, los votos que él hacía, que él tuvo que subir a Jerusalén a hacer votos, pero se guardaba el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El día de la resurrección. Ese era el día del Señor. Ahora, los sabáticos dicen, no, porque el domingo lo pusieron los católicos. Antes que la iglesia católica existiera, ya ellos guardaban el día del Señor. Y eso hay una mala interpretación allí. Antes que la iglesia católica existiera, porque la iglesia apostólica existía primero que la iglesia católica, y ellos guardaban el día del Señor, y el día del Señor no era un sábado. No era el sábado. No era el sábado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero los católicos le dicen Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Le agregaron ese... No, la iglesia católica Le agregaron esa parte. es una, y lo digo así, no tengo temor y Sí. me enfrento a la realidad de que yo sé que mucha gente se pone bravo con uno, pero la iglesia católica es una falsificación. La iglesia católica la inventó el diablo. La iglesia católica la inventó el diablo. La cueva de Satanás. Esa es la baticueva de Satán. Vaticano del diablo. Y lo digo así mismo a rajatabla, aunque quizá me bombardeen y me digan lo que me digan después por ahí, por el internet, lo que sea. Aquí ahora mismo se La va a iglesia llamar- católica la inventó el diablo. Claro que sí. Idolatría. Persiguieron a los cristianos, persiguieron a los judíos. En la Santa Inquisición. ¿Sabe la gente que murieron? Sacaron mucha gente. Y le dicen santo. Y lo más duro, que hoy en día hay creyentes que se están uniendo a la ramera esa. La ramera, esa es la ramera de la que vive, la Apocalipsis habla, esa es la ramera. Se une con todo el mundo, se prostituye con todo. La gran prostituta. ¿Entiendes? Mira cómo Latinoamérica está bajo esa maldición. El catolicismo es una maldición que ha caído sobre Latinoamérica. Mire cuántos castigos sobre México. ¡Chach! Adorando al Cristo negro, a la Santa Muerte, oye. Sí. Por eso le quieren encontrar algunos despedazados con cabeza quitada. O cada- Terremoto. Entonces, Juan Pablo II fue uno de los papas más idólatras, hermano. 900 que yo, ¿cuántas imágenes levantó ese hombre? Hundió más a los católicos en la idolatría. Ya. Terrible. Pero la iglesia cristiana no se queda atrás, porque muchos cristianos también son idólatras. Tienen su propio. Se están uniendo a ese alineamiento. Y aquí dice bien claro que no te va a hacer imagen, no adorará a otros dioses. No será el nombre del Señor en vano, guardará el día del sábado, que es vivir conforme a su palabra. Sigamos. Quinta, respeten a su padre y a su madre. Oiga esto. Los padres hay que respetarlo, hay que amarlo, pero hay un mandamiento para los padres también. Ya. Que tienen que enseñar a sus hijos en el temor de quién. De Dios. No exasperarlos. No abandonarlos. Porque hay un castigo para los padres que hacen eso. Hay un castigo fuerte para los padres que hacen eso. Y hay un castigo fuerte para los hijos que no honran a su padre y a su madre. Porque hay leyes, Hay leyes. Porque muchos padres piensan, no toman la responsabilidad, piensan que están libres de eso. Espérate, lo tuyo vendrá.
Lo tuyo vendrá. Padres que abandonan a sus hijos. Hijos que desobedecen a los padres así, deliberadamente. No, eso es castigo que viene de parte de Dios. Para los dos. Padres que no obedecen, que no hacen la parte que Dios manda, le dan su castigo. Hijos que no hacen lo que Dios manda, también le dan su castigo. Es así. Usted como padre, por ejemplo, un niño le dice el padre a un hijo, hijo, cuidado por donde camina. Le dice el hijo al padre, ten cuidado tú porque tú eres mi ejemplo. Ten cuidado tú porque tú eres mi ejemplo. Lo que tú haces yo voy a hacer. Porque como tú caminas, voy a caminar yo también. Entonces, sigamos. Sexto, no asesinen. Séptimo, No asesinen. La eutanasia. El aborto. Miren, aquí voy a decir algo y esto es fuerte lo que voy a decir. El aborto es uno de los pecados muy, muy fuertes. Se dicen en algunos estudios que son pecados que Dios difícil los perdona. Él lo perdona, pero con dificultades. Dicen algunos estudiosos. Porque es un pecado, óigame bien, contra un inocente, contra uno que no se puede defender, quitándole, arrebatándole su oportunidad. Él no cometió la falta. ¿Quién la cometió? Ahora, la mujer dice, este es mi cuerpo y yo hago con lo que quiera con mi cuerpo. Espérate un momento. ¿De quién es la vida? De Jesús. No, ¿de quién es la vida que posee esa criatura? ¿Tuya o de la criatura que la tiene? Es de la criatura, no. Entonces, como es de la criatura, esa vida no te pertenece a ti. Esa vida le pertenece a la criatura a quien Dios se la ha dado. Tú te haces un doble criminal, asesino. Eso es terrible. El aborto es un pecado espeluznante, aterrador. ¿Usted ha visto cómo lo despedazan? Lo succionan, los rompen por pedazos, lo destruyen, les rompen los huesitos, todo, lo succionan, todo lo destrozan. Quebraron la cabeza. Yo conocí a una muchacha que salió embarazada y el novio le dijo, no te quites, no lo abortes, yo me voy a casar contigo, yo quiero tu hijo, yo te quiero a ti, tu hijo. Ella no quiso, ella abortó el muchacho. Y nunca va a salir embarazada. Ya, ahí está. Se dio la selló ahí. Ahí está. Ahí está. Después que ella te dijo, no pudo. Porque una cosa es que una mujer después de un aborto no sigue siendo la misma. No. Un castigo. Digan lo que digan, no sigue siendo la misma. Eso tiene un efecto. Unas consecuencias. ¿Me entiendes? El aborto es algo peligroso. Y Dios no acepta eso. Sigamos. Séptimo, no adultere. Miré a una mujer y la deseé sexualmente. ¿Qué hice? La deseé sexualmente. Porque en el tiempo de la ley tenían que agarrarte ahí. Ajá. Si te agarraban con la mano en la masa, sí, ven, había que apedrearte. Oiga. Por eso la mujer que fue sorprendida en adulterio, la pregunta es ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Ajá. La Maya la quería pedir. ¿Te me entendí? Entonces, pero ahora Jesús la puso fuerte, Jesús. Si tú miras una mujer, porque antes miraba a la mujer y dices, no, y no pasaba nada, pero ahora tú la miras y la deseaste en tu cerebro sexualmente, ya tú pecaste con esa persona. ¿Cuánta gente adúltera hoy en día hay? Porque hoy en día, yo le voy a decir con toda sinceridad, hermano, mire, hay un espíritu del diablo allá afuera, donde los hombres y las mujeres se están dando a la vida de laxitud, de lascivia, de lujuria, de perversión sexual. Hoy en día la mujer va al cirujano, se pone los labios así, grandes, los senos grandes, las nalgas grandes. Hasta los hombres están poniendo nalgas ya. Bueno, está grave. Estamos en las últimas, hermanos. Esto está en las últimas. Y todo es exagerado al sexo extremo.
Todo eso es exagerado al sexo extremo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se presenta por la televisión. ¿Tú no te has fijado? ¿Eh? Cirugía para todo. ¿Me entiendes? Hoy en día, tú ves, no estoy de acuerdo no, aquí no, que me corten aquí, que me corten aquí, que me lo pongan aquí, que me... Me han hecho preguntas, ¿qué ustedes piensan de la liposucción? ¿Cómo es? Liposucción. Yo digo, si usted necesita una intervención por salud, yo lo entiendo. Si usted nació con un problema genético en la nariz o en su oreja, se puede hacer una intervención, se puede arreglar por causa de salud, eso se entiende, pero no por causa de vanidad. ¿Me entiende? Porque a muchas de esas mujeres y hombres están bien, el problema lo tienen aquí. Primero vayan a un psicólogo, que lo traten y que le quiten eso de la mente. O también la competencia que hay. Porque hoy en día la competencia está fuerte. De que esta se ve mejor, este se ve mejor que esto, que la lipo, que los senos, que la pumpi, que el cabello, que es un espíritu. Y muchos han muerto ahí. Es un espíritu. Ahora con eso de ese sexo extremo, los hombres que no tienen el espíritu de Dios, que no tienen ese autocontrol, cuando ven a esas mujeres o esas mujeres ven a esos hombres, ¿qué van a decir? Wow. Lo violan en el pensamiento. Es una violencia sexual en el pensamiento. Y una persona pecó. Es así. ¿Me entiendes? Todo es a extremo. Todo al extremo. Unos pantalones apretados que parece que se lo tejieron con la piel. Parece que se pusieron vaselina o aceite para poder entrarse en ese pantalón. Terrible. Si se pone una falda apretada para que se le note todo, para que se vea todo. Porque el punto allá afuera es que se vea. Llamar la atención. Sí, llamar la atención, que se vea. Que se vea, que la gente te vea, que los hombres te vean, que las mujeres te vean. Eso es un espíritu. Y así codician. Y cuando codician, ¿cometen qué? Adulterio. Ahora, adulterio cae en el término de fornicación. Fornicación es el término general. Pero el adulterio cae entre el matrimonio. Por ejemplo, yo estoy casado, ¿verdad? Estoy casado, un ejemplo, estoy casado. Y como estoy casado, vengo yo y tengo una relación sexual fuera de la constitución matrimonial. Yo estoy cometiendo ¿qué? Adulterio. Pero el término general es fornicación. Fornicación es todo acto sexual ilícito fuera de la constitución matrimonial. Ya. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo miro una mujer y la deseo en mi corazón, forniqué. Si usted mira un hombre y lo desea en su corazón, fornicó. ¡Alaba! ¡Ay, alaba! Bueno. ¡Alaba! Entonces, Es lo mismo. Santo Dios. por eso es que hay que estar lleno del Espíritu. Cuando usted ora y ayuna y se mete en la palabra, ni esos pensamientos lo dominan. La carne se El somete. ayuno rompe la carne. Número 8. 8. No roben. Número 9. No acusen a nadie falsamente. Número 10. No deseen lo que pertenece a otra persona. Siga leyendo para terminar este Las párrafo. primeras dos leyes muestran la naturaleza especial del decálogo. Prohibían la adoración de ídolos o de otros dioses. En Egipto, de donde Israel había salido, adoraban muchos dioses. Canaán, hacia donde Israel se dirigía, también estaba lleno de idolatría. El pueblo de Dios tenía que ser diferente. Debían expresar devoción solamente al Dios verdadero. Ahora yo quiero para terminar que leamos Mateo 22, versículo 34 hasta el 40, para que usted vea donde Jesús resume todos los 10 mandamientos. Mateo 22, versículo 34 hasta el 40. Mía, es difícil. 34, 40. Anda por gracia. No, Hermana, también. Bueno. no, yo no digo por mí, ¿eh? No. So-
con lo personal, porque yo estoy Ay, ay, ay. porque estoy tratando. Digamos. ¿Quién lo lee? Violeta, por favor, que quiero ya cerrar por hoy. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oído, ponga ahora atención a lo que Jesús dice. Léalo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley. Y los profetas. ¿Dónde Jesús resume toda la ley moral? ¿Qué amarás? En estos dos mandamientos. Toda la ley moral, Jesús la resume ahí. Tremendo, ¿eh? Ahora pongan atención. Este resumen, ¿bajo qué pacto cae? Gracias. Bajo el nuevo pacto. La gracia. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, como Dios manda, tú cumples toda la ley y los profetas. Amén. Ahí está todo. Entonces, mañana vamos a seguir. Sin embargo, ahí nos quedamos. Entonces, hoy tratamos de una introducción y tratamos sobre la situación de la preparación del pueblo de Israel y un poquito sobre la ley y su propósito, y tratamos sobre la ley moral. Vamos a terminar, mañana terminamos la ley moral, seguimos con la ley civil y la ley ceremonial, y tenemos un formato muy lindo aquí de la organización, ilustración de la fiesta, el sacerdocio, el mobiliario, todas esas cosas las vamos a estudiar. Eso es muy bueno. Y ponga atención porque esto es muy importante para estudiar el Antiguo Testamento, qué es lo que significa en la obra y sacrificio de Cristo. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús Nazaret. Gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos. Gracias por las personas que estuvieron y por los que no estuvieron, Señor. Bendícenos, Dios mío, Padre amado, cada día más. Perseverando en estos estudios para poder entender y aplicar tu palabra.